Y está con nosotros en el estudio de France 24 Daniel Alcher. Él es jefe de cooperación cultural y científica de la Embajada de Alemania en Colombia. Muy buenos días, señor Alcher. Gracias por estar con nosotros en France 24. Y es inevitable hacer la pregunta obligada. La importancia del legado de Humboldt incluso para nuestros días. Sí, bueno, Alexander von Humboldt fue un genio universal, ¿no? Sus contribuciones en la geografía, la biología, la oceanografía o también etnografía son inmensos y hasta hoy son de una relevancia. Pero más de allá, yo creo, lo más importante de Humboldt fue que él vio las interconexiones entre las disciplinas, ¿no? Sus obras fueron transdisciplinarias en el mejor sentido y con eso él fue también un precursor de los fenómenos que vemos hoy, que son muy relevantes, como el cambio climático o el daño que hizo el hombre en el transcurso con la naturaleza. Porque Alexander von Humboldt vio las interconexiones entre la naturaleza y el hombre, y eso fue algo muy vanguardista en su época. Un precursor para su época, se avanzó muchísimo después de sus investigaciones. Él, después de hacer un extenso trabajo en su país natal, en Alemania, llega a Cumaná, en Venezuela, en el año 1799. Allí desembarca después de un viaje muy largo a través del Atlántico y ahí comienza un viaje de 5 años por el continente americano. ¿Qué detalles se saben de esos viajes y de esas exploraciones que él realizó por los diferentes países del continente americano? Pues él fue un aventuroso, ¿no? Fue en las grandes montañas a 5.000 metros, que fue en su época algo muy riesgoso. Pero también fue algo que buscó el diálogo con las comunidades que lo encontró en las Américas, también con las culturas indígenas. Y eso fue un encuentro entre iguales. A él lo interesaba que fue el conocimiento de las culturas que lo encontré. Y él fue también un crítico, por ejemplo, contra la esclavitud y las injusticias que él vio en su viaje. Entonces, su viaje fue motivado también del humanismo, que fue muy excepcional en su época. Y yo creo que su viaje en Colombia fue muy diverso. Él estaba en contacto con los grandes sabios de su tiempo, como José Celestino Mutis o Francisco Caldas, y también fue un amigo de Simón Bolívar. Entonces, también con los grandes personajes de este país fue como en conexión y hubo una discusión con ellos y a él le gustaba tener un diálogo para como reflexionar sobre la importancia del nuevo continente. También eso fue un impacto para la vista desde Europa hacia la América. Era muy cercano a Simón Bolívar. Incluso Simón Bolívar llegó a afirmar que el aporte que hacía Humboldt a la comunidad científica y a la historia era más grande que todos los conquistadores juntos sobre su legado en América. Hablemos de Humboldt, pero como el hombre, más allá del científico. ¿Quién era él? ¿De dónde venía? ¿Su familia? ¿Por qué ese interés científico? Él fue muy curioso. Él proviene de una familia noble alemana, prusiana en este tiempo, pero él fue un cosmopolito. Él vivió la mayoría del tiempo en París, habló francés y él gastó toda su fortuna, y fue bastante rico, para sus investigaciones, para sus viajes, que fueron bastante costosos. Y eso fue como una motivación enorme, una voluntad enorme para la ciencia. Y a veces es bastante raro porque su vida personal desaparece un poco. Sí. Se supone que fue homosexual y nunca tuvo como una relación fijo, pero él fue tan dedicado a su trabajo y a su trabajo científico que él amaba la naturaleza, de hecho. Entonces es un personaje bastante original. Me quedan 20 segundos rápidamente. La importancia para Alemania de esta celebración de estos 250 años del nacimiento. Pues para nosotros él es un embajador perfecto para promover la cooperación científica, pero también la cooperación internacional en los grandes retos globales como el cambio climático, la protección de la biodiversidad y del medio ambiente. Importante destacar esos factores en la actualidad con todos los cambios que estamos viendo a nivel climático. Entonces, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en France 24, por habernos acompañado y explicado y dado a conocer más particularidades de este personaje importante para la historia alemana.